Hola, en este video vamos a repasar y ver algunos ejemplos de las referencias absolutas y relativas en Google Sheet. Cuando nosotros escribimos una fórmula, por ejemplo, de suma del rango C2 a C4, vamos a obtener el resultado aquí. Pero ¿qué pasa cuando yo quiero copiar esta fórmula? La copio, por ejemplo, hacia abajo. Voy a obtener un resultado diferente porque lo que pasó es que el rango que yo estaba sumando, que era C2, C4, se mudó una celda hacia abajo en la dirección en la que yo copié la fórmula. Lo mismo va a pasar si yo copio la fórmula hacia la derecha. El rango de celdas que se va a sumar también se va a mover a la derecha. Entonces, en lugar de sumar estos tres, me va a sumar estos tres. Vamos a correrlo y ahí vemos que en lugar de estar en la columna C sumando, va a estar sumando en la columna D. Entonces, si yo arrastro esta fórmula a lo largo de toda esta cuadrícula, voy a obtener resultados diferentes porque el rango que estoy sumando siempre está cambiando, se va moviendo en la misma dirección en la que yo estuve copiando mi fórmula. ¿Qué pasa si yo quiero que la fórmula siempre esté sumando la misma celda o el mismo rango de celdas? Voy a usar lo que se llama la referencia absoluta, ¿sí? Las anteriores, las que estaban libres, que se movían libremente por la planilla, se llaman referencias relativas. Y para yo dejar fijo, por ejemplo, este rango, que se sume siempre esa, voy a usar las referencias absolutas. ¿Cómo creo yo las referencias absolutas? Agregando el símbolo de pesos adelante del nombre de la columna y del número de fila. En esta cuadrícula obtuve siempre la misma suma porque me mantuve siempre en este rango. Entonces vamos a ver cómo quedó la fórmula. La fórmula dice pesos C, quiere decir que la columna C permanece fija. Pesos 2 quiere decir que va a iniciar siempre en la celda C2. Pesos 4, pesos C. Pesos C, pesos 4. ¿Qué quiere decir? Que el rango va a terminar siempre en esta celda. Entonces, en toda esta cuadrícula estoy efectuando siempre la misma suma, ¿sí? Por más que yo copie, voy a limpiar y lo voy a mostrar de nuevo. Por más que yo copie esta fórmula hacia abajo o hacia el costado, siempre voy a tener el mismo valor porque estoy siempre en el mismo rango de celdas. Después tenemos lo que se llaman las referencias mixtas, en las cuales yo puedo fijar la columna o puedo fijar la fila. Entonces, en este caso, tengo fijas las columnas y lo que hice fue agregar el símbolo de peso solamente en el nombre de la columna. Entonces, siempre voy a sumar de la columna C, pero cuando yo baje la fórmula, fíjense que el número de fila va cambiando, ¿sí? Entonces, al arrastrar yo esta fórmula hacia abajo, sí va cambiando, pues yo no fijé el número de fila. Entonces va a ir bajando a la par que mi fórmula. Pero como el nombre de la columna siempre va a permanecer fijo, por más que yo copie la fórmula al costado, siempre voy a permanecer en esta columna. De la misma manera puedo hacer que las filas queden fijas agregando el símbolo peso solamente en el número de filas, ¿sí? Entonces, sabiendo esto, vamos a ver algunos ejemplos. Supongamos que tengo que crear una planilla con precios en pesos argentinos a partir de una columna que está en dólares. Voy a pensar qué tengo que hacer. Tendría que multiplicar este valor por el precio actual del dólar, la cotización actual, ¿sí? Entonces, ¿qué me conviene a mí? Que esta fórmula sí vaya mutando en uno de sus términos, ¿sí? Este valor me interesa que vaya cambiando, pero este quiero que quede fijo. Entonces la fórmula va a ser este valor fijo, entonces le voy a poner el símbolo pesos
adelante de la fila y adelante del nombre de la columna. Esto lo hago apretando la tecla F4. Y esto lo voy a multiplicar por este valor, que lo voy a dejar como referencia relativa, ¿sí? Este va a quedar, la cotización del dólar la quiero como una referencia absoluta y el precio del artículo lo quiero como referencia relativa. Entonces ahí me va a autocompletar y me voy fijando que siempre está multiplicando la celda B1 por la que le toque a ese artículo, ¿sí? Este es el primer ejemplo en el que vamos a ver referencias absolutas y relativas. En el segundo ejemplo es un poco más grande, no se asusten. Vamos a ver que tenemos el margen de ganancia que me dejó cada uno de estos artículos a lo largo de 4 años y voy a completar la variación de ganancia entre un año y el otro. La cuenta que yo debo hacer es, para el año 2022 tengo esta ganancia, 2021 tengo esta ganancia, voy a restar la columna D de la C, ¿sí? Entonces la cuenta sería la ganancia del año 2022 menos la ganancia del año 2021, ¿sí? Voy a pensar si tengo que fijar algo o si me conviene trabajar con referencias relativas. En este caso, obviamente, me sirve la referencia relativa para copiar la fórmula hacia abajo, ¿sí? Para que me haga lo mismo en todas las filas. Pero ¿qué pasa si yo quiero calcular la variación de las ganancias del año 2023 y 2022? ¿Qué va a pasar cuando yo copie esa fórmula hacia el costado? Según lo que vimos en la primera parte, cuando yo copie esta fórmula al costado, esta multiplicación se va a convertir en esta multiplicación, era una resta, ¿sí? Esta resta se va a convertir en esta resta. Y es exactamente lo que yo quiero hacer. Entonces la copio alegremente y entonces en este lugar, en lugar de estar restando D, C, me está restando E y D, que es exactamente lo que yo quería hacer. Perfecto. Entonces lo vuelvo a hacer hacia el costado y voy a tener la variación de ganancias del año 24 y 23, porque ahora estoy en las celdas F y E. Listo. Acá me sirvió usar referencias relativas full, ¿sí? Vamos a ver otro caso en el que quiero calcular los impuestos que me generó esta ganancia. Cada uno de estos artículos tiene este impuesto, supongamos, ¿sí? Va a ser algo similar a lo que hicimos con la cotización del dólar. Casi. ¿Por qué? Voy a agarrar los impuestos del año 2021 y los voy a multiplicar por este valor. Entonces, ¿qué me conviene a mí que quede fijo siempre? Esto. ¿Sí? ¿Pero todo? No, porque a lo largo de las filas va a ir cambiando este valor, ¿sí? Lo que yo quiero que se mantenga fija es esta columna. Yo siempre voy a multiplicar esta columna por alguna de estas tres. Entonces, lo único que va a quedar fijo acá es la columna B del primer término. Entonces, le vamos a decir para el primer caso que quiero que multiplique B2 con la columna B fija. Fíjense que en el 2 no puse el símbolo de pesos. ¿Dónde está el por? Ahí está. Por la ganancia del año 2021. Voy a chequear qué pasó en las otras columnas. Me bajó de fila, excelente, entonces es lo que yo quería hacer. Ahora, si quiero calcular los impuestos de los años siguientes, simplemente copio la fórmula hacia el costado. ¿Por qué? Porque siempre estoy en B2 en este caso, y después cuando baje la fórmula, voy a estar en B3, B4, siempre se mantiene en la columna B, ¿sí?
y veo el segundo término que están todos en la columna D, que es perfecto lo que yo quería hacer. Entonces, ¿qué pasó? Se movió la fórmula de la columna B y C a la columna B y D. Y acá se movió hasta la B y la E. B y E. Entonces ya tengo ahí trabajando una referencia mixta con una referencia relativa. Vamos a ver un tercer ejemplo en los cuales quiero calcular el promedio ponderado de 3 evaluaciones con diferentes pesos. Esto lo hacemos con la fórmula suma producto, que va a multiplicar cada uno de estos rangos por el rango de ponderaciones. En este caso voy a dejar libres estos rangos y este va a ser fijo, es el que quiero que permanezca multiplicando cada uno de estos. Entonces la fórmula es suma producto, que va a tomar este rango que quiero que esté fijo, ¿sí? Le voy a apretar F4 por cada uno de estos rangos. Entonces ese lo voy a dejar relativo. Y ahí obtengo todos los promedios ponderados. Y estos son todos los ejemplos que vamos a ver. Espero que se haya entendido. Cualquier consulta, estoy a disposición. Gracias por escuchar. Chau, chau.